Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día lunes 3 de agosto con un fin de semana que tiene que ver mucho con temas de seguridad importantes. Se produjeron 40 homicidios durante el fin de semana, lo que marca nuevamente un repunte de homicidios en el mes de agosto, sobre todo tomando en cuenta que en julio se produjo una reducción de un 30%. Ha habido casos importantes como la masacre en una cancha de fútbol. Hay también otro tema importantísimo que realmente preocupó a mucha gente, cuál es la fuga de acerreos en Zacatecoluca. Tanto en la parte de seguridad pública como en centros penales hay noticias importantes. Esta noche hemos invitado a altos funcionarios de ambos sectores. Los presento inmediatamente. Jaguar Coto, subdirector de la Policía Nacional Civil. Buenas noches, comisionado. Gusto de saludarlo. Muy buenas noches, Nacho, y muy buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Es un gusto estar de nuevo aquí. Gracias, trabajando siempre, ¿no? Ambos, aquí estamos. Y también Rodil Coto, quien es Rodil Hernández, sí, me pusieron mal el apellido, Rodil. Subdirector, no te perdón, Rodil Hernández, director general de centros penales. Y Dios mío, lo que pasa es que esto de estar, digamos, casi de vacaciones, es tremendo. Rodil, buenas noches. Muy buenas noches, Nacho, un placer estar contigo nuevamente. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de este programa y pues estamos acá, ¿verdad? No de vacaciones, sino que todavía trabajando, ¿verdad? Por supuesto. Aquí vamos a aclarar, digamos, quiénes están de vacaciones y quiénes no están de vacaciones. Yo estoy trabajando y estamos en vivo, obviamente. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, Fianza Segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, importante noticia, no buena, pero sin duda ese tipo de noticias que amerita algún tipo de análisis. Voy a partir con lo que ha sido este incremento en los números de homicidios, que no se puede llamar tendencia todavía porque es solamente un fin de semana. No sé si corresponde a una situación de vacación, que en las vacaciones parece que aumentan los números de homicidios, pero sin duda 40 homicidios en 2 días, sábado y domingo, es fuerte. Sí, efectivamente, Nacho, y obviamente es motivo de preocupación para nosotros. Sí, debemos de aclarar, sin que esto disminuya la preocupación que causa, que medir un mes por 2 días claro, o un año por 2 días, incluso ni siquiera hablar de tendencias es posible, pero sí efectivamente nos preocupa. En estos 2 días hemos tenido una cantidad significativa de homicidios. El día de ayer sí, incrementa la cifra este hecho que se da en una cancha de fútbol de Cuscatancingo, donde mueren 5 personas e incluso sale lesionada otra más que está en el hospital. Eso le gustaría, digamos, que nos explicara qué pasó ahí, porque sabemos algunas declaraciones del señor ministro de Justicia señalando de que no se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas, entre pandillas. Mira, inicialmente dudábamos de eso porque no hallábamos una relación directa. Sin embargo, ya tenemos algunas hipótesis todavía, debemos de manejarlo en esas condiciones, y al parecer al menos uno de las personas fallecidas sí tiene vínculos con estas estructuras criminales, y posteriormente, ya en el transcurso del día, pudimos obtener información que nos hacía relacionar ese hecho con otro que se había cometido más temprano en otra zona, ¿verdad?, cercana, de una persona que estaba claramente identificada con un grupo delincuencial contrario, ¿verdad? Con lo cual podría ser, a nivel de hipótesis todavía, porque ha transcurrido muy poco tiempo, apenas un día,
podría ser que esta acción haya derivado del homicidio que se cometió contra este sujeto más temprano y intentan buscar a alguien de la estructura pandilleril contraria, ¿verdad? Los encuentran ahí en este lugar y disparan contra ellos. A medida que el tiempo ha pasado... ¿Disparan a diestra y siniestra o se supone que dispararon directamente contra personas? No creemos que lo hayan hecho a diestra y siniestra. Por cierto, no llevaban armas de fuego de grueso calibre, todos portaban, eran al parecer 5 sujetos y portaban todos únicamente armas cortas, lo cual les permitió acercarse a ellos y ser más certeros a la hora de disparar. Es decir, los 5 muertos fueron directamente asesinados, iban dirigidos a ellos el ataque. Entendemos que iba dirigido a ellos. Es hasta ahora lo que manejamos. ¿Entre ellos había un funcionario del BMT, dicen? Sí, efectivamente, esa es una información que estamos corroborando, pero al parecer una de las personas trabajaba, entiendo que en el departamento jurídico del BMT, efectivamente. ¿Alguna relación puede tener esto con lo que fue el sabotaje al transporte? No creemos que eso sea así, sin embargo, creo que es muy prematuro esta hipótesis que he mencionado sobre el hecho que había sido cometido anteriormente. Podría variar, ¿verdad? Es decir, los tiempos son muy cortos aún, pero yo estoy absolutamente seguro, como ha pasado en todos los hechos de este tipo, en el cual han habido homicidios múltiples, que vamos a terminar aclarando y determinando quiénes participaron en el hecho. Comisionado, el otro hecho que fue significativo fue ese ataque armado en una iglesia donde se estaba desarrollando cumpleaños. Esto fue en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, ubicada en el cantón La Esperanza, donde hubo 3 muertos y 7 lesionados. Correcto. También, digamos, parece que también tiene que ver con pandillas. Efectivamente, y en este caso incluso lamentamos que la afectación llegó a una niña pequeña. De 8 años. De 8 años, ¿verdad? También es un caso que estamos investigando, en ese sentido ya tenemos más avances, obviamente no los podemos vincular, pero ya lo tenemos mucho más avanzado y estamos bastante claros que lo vamos a resolver. Y otra vez, lo que sí debo confirmar es que hay en medio de esto la acción directa de estos grupos criminales, eso sí. Y en los dos casos la hipótesis es que fue una guerra entre ellos, Exactamente. un matarse entre una pandilla contra otra pandilla. Exactamente. Lo que estaría señalando de que esto de que se manejó de una posible unión de pandillas no estaría, digamos, con este tipo de hecho consolidándose como una teoría. Mira, Nacho, hasta hoy, a serte sincero, todos estos planteamientos en cuanto a que estas estructuras criminales van a buscar unirse y conformar una sola pandilla y cosas así, no tienen ninguna base real en información que nosotros hayamos podido obtener. De hecho, no es fácil hablar de eso. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales basan su existencia y su cohesión en el hecho de que existe un grupo contrario al que hay que atacar y del que hay que defenderse. Por control territorial. Exactamente. Entonces, ese elemento, si bien, y además, te quiero decir algo, este elemento de una posible unión no es nuevo. Esto no es de las últimas semanas, es decir, ya tiene varios meses que se habla de eso, ¿verdad? Incluso han salido por ahí comunicados y videos en esa dirección, pero la realidad no refleja eso. Es decir, lo que la realidad refleja es que independientemente de que hayan hechos de homicidios múltiples, ¿verdad? Los homicidios del día a día, ¿verdad?, confirman el hecho de la acción criminal. Una guerra entre ellos. Claro, una acción criminal de un grupo contra otro. Director Rodil, otro hecho importantísimo que realmente sorprendió a muchos y que preocupó a muchos, incluso hasta el arzobispo, que llegó a decir que esto está demostrando una falla grave en el sistema, es la fuga de 6 reos
reos que estaban presos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y que que fueron trasladados a unas Bartolinas en San Miguel para ser presentados a un juzgado. Y estando en San Miguel se fugaron 6, 4 ya han sido recapturados. Pero ¿por qué se hace este tipo de hechos? O sea, la gente dice, ¿cómo es posible que esta gente se siga fugando? Como que sigue teniendo el control hasta de poder fugarse. Bueno, mira, Nacho, realmente es un hecho muy, muy desafortunado, ¿verdad? El que se da con este grupo de criminales, ¿verdad? Decirte que lamentamos, ¿verdad? La situación. Ellos efectivamente estaban guardando prisión en el penal de seguridad de Zacatecoluca, pero fueron convocados, fueron citados a una audiencia judicial, ¿verdad? Que se estaba desarrollando en San Miguel, y durante el tiempo que esa audiencia dura, ¿verdad? Se mantiene realizándose, ellos están bajo la orden y el control judicial, ¿verdad? Obviamente porque deben de estar a disposición del tribunal permanentemente, ¿verdad? Y al momento que el juez lo requiera, ellos son resguardados en este caso particular en las Bartolinas de San Miguel. Quiero decirte que... ¿Quién determina dónde se alojan? Los ¿Quién jueces, determina el juez? Los jueces solicitan la colaboración, ¿verdad? En este caso yo te quiero decir... ¿La custodia a quién pertenecía? Al órgano judicial. Lo que pasa es que solicitaron la colaboración de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? En el caso de resguardarlos en las Bartolinas de San Miguel. Me imagino que porque no tenían ellos algún dispositivo de logística necesario. En eso es importante resaltar, ¿verdad?, que el órgano judicial debería de contar con su propia infraestructura, ¿verdad?, cuando realizan estas audiencias. Esta audiencia es una audiencia muy compleja, ¿verdad? Estamos hablando de que en esta audiencia habían más de 30 y pico de personas, ¿verdad?, de diferentes centros penales habían salido. No solamente estaba este grupo, solamente de Zacatecoluca habían salido alrededor de 17 personas pertenecientes a esta estructura y estaban guardando prisión en estas mismas Bartolinas. Es decir, ¿verdad?, la cantidad de reos que escaparon es mucho menor que toda la cantidad de reos que se tenían bajo control policial solicitado por la estructura judicial. Director, voy a ir a un corte, vamos a volver con este tema sin duda. Me gustaría aclarar más la custodia, cómo se establece la custodia, si eran agentes de penitenciario los que estaban custodiando a estos reos, cómo se escaparon y por qué esto sigue ocurriendo. O sea, obviamente estamos hablando de reos de alta peligrosidad. Vamos al corte, ya volvemos. Todos jugamos un papel importante al enfrentar la violencia, desde nuestras familias, nuestros pupitres y escritorios, desde nuestras calles, nuestro pasaje y nuestro barrio, desde el campo hasta el mercado, desde el instituto hasta la universidad, desde la fábrica hasta la asamblea, desde la tienda hasta la fiscalía, desde la empresa hasta la corte. Todos los sectores de la sociedad debemos asumir responsabilidad, porque la seguridad no es responsabilidad de uno, la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Convierte tu casa en un hogar. Casa Claro ahora es Claro Hogar. Con más canales, internet hasta 10 megabytes, línea fija con llamadas ilimitadas a toda la red Claro, un mes gratis de películas en línea con Claro Video y Smart TVs, Xbox y más en cuotas sin intereses. Pásate a Claro Hogar. ¿Qué esperas? Claro que sí. Nuestras vacaciones de agosto. Descubriremos Hilo Vasco, donde compraremos bellas piezas fabricadas por nuestros artesanos. Pero antes vamos a desayunar a San Rafael Ceros. Por la tarde iremos a Suchitoto a visitar sus museos llenos de historia. Ahí nos quedaremos a dormir en un pintoresco hotel. Por la mañana haremos senderismo hacia Los Tercios para terminar haciendo kayaking en el lago de Suchitlán. En agosto, pásala a gusto. Descubre los pueblos vivos multidestinos y lo que cada uno tiene para ofrecerte. Dolofin Flex, que alivia la inflamación y el dolor muscular, te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, yo sé que la custodia estaba en manos de la policía, vamos a hablar sobre eso, cómo se fugaron y por qué se fugaron. Pero obviamente sigue habiendo un sistema que no funciona, que es tremendamente complicado, sobre todo en nuestro país, que es el traslado de reos, peligrosísimo, sí. Y que yo recuerdo hace más de 10 años que existe el proyecto de poner salas de audiencia dentro de los centros penales y que existe una transmisión vía satélite o vía televisión hacia el juzgado, y el juzgado puede estar perfectamente bien a través de cámara de televisión con el acusado al frente. Claro, fíjate, Nacho, que eso es bien importante lo que tú has mencionado, porque en este caso particular, mira, la audiencia lleva ya muchos días, ¿verdad? Porque son una gran cantidad de personas y además la cantidad de delitos que se están procesando en esta audiencia requieren que se invierta una gran cantidad de tiempo. Esto hace que se incurra en unas cuestiones de logística bastante complejas, ¿verdad? Significa de que hay que trasladar a todos estos reos. Por ejemplo, yo te quiero decir que de ahora en adelante, desde hace unos días para acá, de Zacatecoluca no sale, por ejemplo, ningún reo, ¿verdad? Que no vaya con acompañamiento inclusive de la Policía Nacional Civil hacia cualquier desplazamiento que tenga que realizar. Pero en el caso particular, en el hecho de que la audiencia dura más de una semana, más de 10 días, ¿verdad? Y por la necesidad de que estén estos reos ahí siempre disponibles, los jueces solicitan el auxilio o el apoyo de la Policía Nacional Civil. En el caso de San Salvador hay unas bartolinas judiciales en el Centro Judicial Isidro Menéndez donde ahí lo resguardan y no tienen que estarse moviendo. Pero nosotros estamos impulsando también como Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Centros Penales lo que tú ya mencionabas. Estamos trabajando en el marco del Asocio para el Crecimiento con dos situaciones particulares. Una es el poder montar dentro de algunos centros penales, no de todos los centros, pero sí donde aquellos que resguardan reos de mayor peligrosidad, las salas de audiencia en el propio centro penal, es decir, que sean los funcionarios los que se desplacen a los centros penales, sino los reos, ¿verdad? Tengan que estarse movilizando, porque aquí hay un gasto de transporte, hay un gasto de seguridad, siempre sacrificamos a la Policía Bueno, puede Nacional que se traslade a Civil, los funcionarios o puede el etcétera. juez estar en su juzgado y tener un contacto vía Y lo otro televisión. es que en aquellos casos extremos, por ejemplo, pongo el caso de estos criminales, ¿verdad? Y el caso de la audiencia, por ejemplo, que se dio con algunos de los mal llamados cabecillas que salieron al juzgado de vigilancia de San Vicente y donde dentro de ese tribunal inclusive permitieron que estos criminales dieran hasta prácticamente una conferencia de prensa ahí, cuando eran meses y meses en los cuales nosotros habíamos prácticamente reducido el contacto de estas personas con cualquier otro tipo de personas o de miembros de sus estructuras criminales. En ese sentido, estamos hablando de poder montar en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca una sala de audiencia virtual. Esto obviamente requerirá el trabajar en conjunto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y con algunos jueces, Fiscalía, Procuraduría también, para poder presentar las reformas pertinentes de ley que permitan de que ni siquiera nadie tenga que movilizarse. Testigos pueden estar en un lado, los jueces pueden estar en sus salas de audiencia cuidados, protegidos, los reos no tienen por qué salir, no tenemos por qué estar sacrificando más uno se pregunta, a la Policía Nacional Civil, no etcétera. se hacen las cosas y se espera hasta que rebalsa el vaso para hacer las cosas. Fíjate que este proyecto es viejísimo, sí, yo creo que tiene más de 10 años. Y en nuestro país realmente el traslado de reos es caro, es absolutamente inseguro. Es complejo, es muy complejo. Así es. Fíjate que yo creo que también hay momentos en los que las condiciones no están como adecuadas, ¿verdad? Hoy tenemos una coyuntura distinta, hoy tenemos un gabinete de seguridad más integrado, además de eso tenemos a través de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, los titulares del área de justicia, también mucho mejor y más integrados trabajando en conjunto. De hecho, ya hay una mesa de trabajo penitenciaria donde se están generando ese tipo de reformas y además contamos con el apoyo también del Asocio para el Crecimiento, ¿verdad? A través de la Embajada Americana de El Salvador, que está
realmente muy interesada en poder impulsar este proyecto. Tenemos enlaces de datos, Rodil, también, cosas que antes no teníamos. Es mucho más barato que el presupuesto en traslado. Definitivamente. Mucho más barato. Porque eso, el costo de traslado, es caro. No sé si usted lo tiene claro, pero años atrás era altísimo. Es muy alto, Nacho, y cada vez se hace más caro. Cada vez se incrementa más. Porque estamos también generando el uso, ¿verdad?, de unidades especializadas de la policía que podrían estar dedicadas a otras actividades. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo se fugan? ¿Por qué se fugan estos 6 reos de una Bartolina de San Miguel? Mira, Nacho, primero hay que puntualizar algunas cosas para explicar esto. Como dice Rodil, efectivamente estos reos tenían ahí un aproximado de 2 semanas ya, ¿verdad? Estaban en una Bartolina donde habían 57 personas y los que estaban participando en esta audiencia en concreto eran 17 de una misma estructura delictiva. Habían 17 sujetos, de los cuales se fugan 6, ¿verdad? Ellos en la Bartolina cortan los barrotes que están en el techo. Después había una malla que también la cortan y salen, inmediatamente hay un muro, saltan el muro, ¿verdad? Y caen, porque estamos hablando de las Bartolinas que están en el centro de gobierno, que es donde está nuestra delegación, caen al lado de donde está el INDES, y de ahí... Ok, obviamente esto significa colaboración interna. Colaboración. Eso habría que determinar. Alguien tiene que haberle dado un instrumento para cortar todos esos barrotes y todas esas cosas. Alguien tiene que... Habría que ver cómo entró, claro. Ese es un aspecto que debe valorarse. Que entraron, hay 2 personas, 2 elementos policiales de momento detenidos. No sabemos, habrá que ver, de acuerdo a la investigación, si al final la Fiscalía va a requerir únicamente contra ellos o contra más miembros de la institución, ¿verdad? Ellos cortan y salen. Hoy temprano incluso me preguntaban, pero ¿cómo es que no se escucha? Y yo les decía que hay una práctica bastante común, porque intentos de fuga de Bartolinas hemos tenido muchísimos. Lo que pasa es que cuando no se logran fugar no son tan divulgadas, ¿verdad? Pero hemos tenido muchos. Y siempre cualquier tipo de perforación en una Bartolina, ya sea en una pared, en un suelo, en unos barrotes, sobre todo los que cubren el techo, etcétera, se tiene que hacer ruido, pero este ruido es enmascarado con los detenidos se ponen a cantar, a gritar. Todos colaboran ahí para que no se escuche. Todos colaboran de una forma u otra, ¿verdad? Entendemos que el plan era ahora, que... Director, ¿puede la Policía Nacional Civil realistamente hacerse cargo de ese tipo de reos con ese grado de peligrosidad, tenerlos 15 días en una Bartolina, que tampoco la Bartolina es una cárcel, es una cosa, tampoco no tiene todas las normas de seguridad? O sea, porque Mira, aquí, Nacho, digamos, al final, ¿a quién le cae la culpa? Y pareciera que la culpa, yo creo que la culpa es de muchos, los que no han hecho las leyes, los que han hecho los cambios, los que no han visualizado, los que han permitido, un montón de cosas. Claro, porque al final, si tú analizas bien el caso, ¿verdad? Estamos procesando, incluso penalmente, a miembros de la institución por dar custodia a unos reos cuando no nos corresponde ni a la Dirección General de Centros Penales ni a la policía dar ese tipo de custodia. Es decir, aquí hay que establecer con claridad cuál es la responsabilidad de cada quien. La responsabilidad de la Dirección General de Centros Penales en cuanto al resguardo de los detenidos es cuando estos detenidos se encuentran en un centro penal. Ahí es donde está la infraestructura montada para ello. A nosotros nos corresponde cuando se encuentran en una Bartolina, pero haciendo la aclaración que un reo debe de estar en la Bartolina, ¿verdad?, en cierta fase. En esa fase en la cual ya ellos estaban... horas son, ¿no? Sí, o 72 horas máximo. Y permanecen 2, 3 meses, 4 meses. Bueno, pero no solo eso. El asunto es, Nacho, que en esta fase, con mucha más razón, deberían de estar siendo custodiados por el sistema de traslado de reos y por la Corte Suprema de Justicia. Ahí hacía Rodil hincapié en un asunto.
En el Centro Judicial Isidro Menéndez, aquí en San Salvador, hay unas Bartolinas que precisamente sirven para eso. ¿Por qué? Porque uno no puede garantizar, bueno, no nosotros, sino los tribunales, no pueden garantizar, y casi nunca es así, que una audiencia va a durar únicamente mediodía o un día, ¿verdad? Hay audiencias que duran semanas, y por esa razón es que hay en el centro judicial unas Bartolinas. Pero hay otros centros judiciales donde no las hay, y entonces los jueces nos solicitan a nosotros que tengamos bajo custodia a este tipo de reos, pero están en una fase en la cual debería de ser la estructura, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia quien les dé custodia. Ahora, esto de ninguna forma se debe interpretar como que nosotros estamos evadiendo responsabilidad, porque si fuera así, no estaríamos hablando aquí de que incluso hay policías que están siendo procesados por una evasión culposa. Deben mejorarse. Exactamente. El sistema debe mejorar. Ahora, afortunadamente, como tú has visto, el esfuerzo, ahora sí, de la policía, ahí sí es de la policía, por recapturarlos, ha sido grande. Bueno, hay 4 recapturados. Hay 4 recapturados, 2 que fueron en Honduras y 2 que fueron en San Francisco Gotera, que los capturamos nosotros. Los 2 que faltan por recapturar, ¿qué grado de peligrosidad tienen? Son sujetos peligrosos. Los 6 son peligrosos, ¿no? Sí, claro. ¿Son líderes de esa clica? Son los líderes de esa clica, ¿no? Sí, hay algunos que son líderes, ¿verdad? Hay que recordar que esta estructura criminal no es la que tradicionalmente, las 2 que tradicionalmente conocemos, son una estructura mucho más pequeña, ¿verdad? Donde pues los cabecillas son casi que todos, ¿no? A todos se les da el mismo nivel de la clica Mirada Loca. Así es una... bueno. No, Nacho, no es una clica, ¿verdad? La es clica una Mirada estructura Loca. Aparte, ¿verdad? Es una pandilla aparte. Okay. Exactamente. Vamos al corte. Tengo 2 temas importantes que hablar. Una es qué pasó finalmente con la investigación que se hizo por la carta que salió de Zacatecoluca, donde las pandillas planteaban una nueva tregua al gobierno, y también vamos a hablar qué pasó o qué está pasando después del sabotaje al transporte en términos de seguridad y también de las licencias que la policía ha suspendido a sus efectivos. Ya volvemos. ¡Ey! Solo flexibilidad. Yo soy Metocarvamol. Y yo, Meloxicam. Juntos somos Dolofin Flex. Yo soy un relajante muscular. Yo un antiinflamatorio. Juntos somos Dolofin Flex. Con Dolofin Flex se alivia el dolor muscular. Hay flexibilidad, movimiento, bienestar para el deporte, actividades diarias o trabajar. Dolofin Flex con Metocarvamol y Meloxicam. Alivio el dolor muscular e inflamación. Arriba. Totalmente nueva Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Nissan Innovation That Excites. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? En la siguiente escena verás a Michelle llamando a su novio que está de gira en Centroamérica. ¿Cuántas veces lo ha llamado? Ricardo, yo sé que te he llamado a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero es que te extraño mucho, mucho, mucho. No importa cuántas veces lo llame, porque Michelle tiene el nuevo plan ilimitado de Claro, con el que puede hablar y mensajear ilimitadamente a todas las redes y navegar sin costo de roaming ni larga distancia en toda Centroamérica y Panamá. Pásate a Claro, claro que sí. Otro tema que quedó pendiente, pero que no nos hemos olvidado, es el tema de la salida de la carta desde el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, que planteaba la tregua, una tregua por parte de las pandillas,
ofrecimiento que estaban haciendo al gobierno estos señores. Por eso se investigó al director y a personal de Zacatecoluca, incluso se estaba evaluando, según tuvimos última información, la destitución del director del Centro Penal de Zacatecoluca. ¿Qué estaba eso? Bueno, mira, tal como mencionamos en su oportunidad, ¿verdad? El director de Zacatecoluca tiene la facultad, ¿verdad?, de monitorear cualquier comunicación que pueda salir del centro penal. El plantear las peticiones, ¿verdad?, y plantearlas por escrito es un derecho constitucional. Ese derecho no lo pierden los privados de libertad en ningún nivel, ¿verdad? Y lo que pasó es que el director de Zacatecoluca declaró y mencionó que él monitoreó lo que estaban planteando, ¿verdad?, que iba dirigida, tal como él mencionó, al Consejo de Seguridad, al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, tal como se plantea en una gran cantidad de peticiones, y que él en el momento no le vio ningún hecho constitutivo de delito. Yo me recuerdo que usted dijo eso, pero yo no sé si... Ante lo pero cual, a veces dijo que se iba a investigar. Sí, ¿verdad? Se investigó y realmente concuerda, ¿verdad?, con los hechos que él no cometió ninguna falta de reglamento. No hay ninguna falta, no hay ningún hecho constitutivo de delito, ¿verdad? Él mencionó... Ahora, si no hay eso... miraba nada de eso. Ya, si no hay eso... ¿pueden entonces ellos hacer cartas de ese tipo? Pueden plantear. Porque aquí estamos hablando de una carta política, no estamos hablando de una carta dirigida a un juez para ver exactamente su caso. Me imagino que hay algún tipo de... Va dirigido a la autoridad, ¿verdad? ¿Y al ser dirigido a la autoridad es permitido? Es permitido. Por ejemplo, mira, tenemos más de 30.000 reos, ¿verdad? Muchos de ellos plantean diariamente peticiones, ¿verdad?, por escrito. Esas peticiones llegan a diferentes autoridades. Las peticiones se plantean, por ejemplo, ante mi persona como director, claro, ante los procuradores, ante la misma fiscalía. Se generan una serie de planteamientos. Siempre y cuando estos no lleven implícito ningún hecho constitutivo de delito o que se presuma de cometimiento de delito, estas comunicaciones pueden llegar a sus destinatarios. Los directores... Asunto cerrado, aquí no hay, digamos, no hubo un delito, no hubo una falta por parte del director del centro penal, pero ¿queda alguna enseñanza o no? Queda porque una obviamente enseñanza, claro. Esto sí provocó algo, o sea, es una situación que provocó un desasosiego en la población muy fuerte. Yo te quiero mencionar algo, mira, la petición en sí, ¿verdad? Al final no sabemos si causó o no causó ninguna cuestión. Te quiero decir por qué. Porque cuando un periodista o una persona de un medio social o de un medio digital la publica, habían transcurrido más de un mes del momento en el cual esta petición había salido del centro penal. Ya. Más de un mes, y no había tenido ninguna repercusión. Entonces me parece a mí, o nos parece a nosotros, que esto es más que todo darle a estos grupos criminales una connotación que se lo pongo de otra manera, porque lo que estamos afuera, lo que estamos preocupados por la situación de seguridad, no podemos preguntar fácilmente, ¿y estos señores operan tan fácilmente? ¿Se reúnen? ¿Tienen reuniones internas? ¿Hacen acuerdos? O sea, ¿siguen operando como si fueran una junta directiva dentro del centro penal? Porque para juntarse, hacer una carta, acordar puntos y sacarlo para afuera, es porque pareciera que tienen cierta autonomía. No, mira, en eso yo voy a ser claro, no lo tienen ninguna autonomía. ¿Y cómo lo hacen? ¿Verdad? Ellos, el mecanismo ya se planteó ante la Fiscalía y eso es lo que se ha planteado ahí, ¿verdad? En eso yo no voy a entrar en detalles. Lo que yo sí te voy a plantear es que en el penal de máxima seguridad, este grupo de personas no tienen ninguna oportunidad de poder estar reuniéndose ni confabulando ningún hecho delictivo. Por eso te soy claro, el director de Zacatecoluca manifestó que en esa comunicación él no miraba ningún hecho constitutivo de delito. Si lo hubiera visto... O sea que para hacer la carta no se juntaron. Obviamente, ¿verdad? Obviamente él no debería de haber dejado salir ninguna comunicación, ¿verdad? Si hubiera visto eso. En esa está la garantía. Y como te digo, pasó más de un mes aparentemente entre el momento en que fue supuestamente elaborada y el momento en que una persona bien particular y está identificada, está individualizada, fue quien la
puso en los medios de comunicación y la viralizó. Paulo Luers, ¿verdad? ¿Se refiere a él? Él fue quien la hizo llegar. Pero entonces él la recibió directamente. Ahí no sé, ¿verdad? La misma pregunta me hicieron y yo no te puedo decir, y no te puedo decir aquí pero cómo la le pregunta llega es, o no le llega. ¿Ellos hacen una carta sin juntarse? ¿Cómo se ponen de acuerdo para Mira, esos porque detalles, firmaron, ¿no? Esos detalles. Si firmaron, pues porque hay alguna forma de comunicarse con cierta facilidad. No, mira, Nacho, esos detalles ya nosotros los vertimos en la fiscalía y ahí quedan, ¿verdad? Es el ente investigador el que va a tomar su Ojalá, su digamos, decisión. el ente investigador después le diga a la población cómo sucede eso. Por otro lado... Lo que le podemos decir a la población, Nacho, ¿verdad? Es que aquí nadie está haciendo ningún tipo, ¿verdad?, de negociación con estos delincuentes. Okay. Por otro eso lado, es algo que se lo podemos decir a la población claramente. Por otro ¿verdad? lado, la primera versión que se tuvo por parte del gobierno en relación al sabotaje al transporte es que la orden venía de los centros penales. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, mira, eso lo hemos manifestado nosotros, ¿verdad? Eso lo hemos dicho nosotros. Eso surge de toda la investigación. Yo quiero mencionarte algo. Desde el momento en que hay personas que dirigen la estructura delincuencial en los centros penales, siempre van a buscar la oportunidad de estas personas de seguir delinquiendo desde los centros. Y en esto yo quiero ser claro. Te digo por qué. Porque hay grupos de la población, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. En Quezaltepeque, es un penal de 18 revolucionarios, ¿verdad? Ahí hemos hecho una requisa, declaramos un estado de emergencia, la juez de vigilancia penitenciaria nos revoca el estado de emergencia diciendo que estamos violentando derechos fundamentales de los reos cuando teníamos indicios claros, ¿verdad?, que habían grupos ahí adentro del centro penal que estaban delinquiendo desde el centro. Cuando no tenemos ese tipo de colaboración de todas las instituciones del Estado, es muy difícil estar luchando en contra de esto. ¿Qué es lo importante? Me imagino que la jueza será responsable de lo que pueda suceder. Me imagino que tendrá cada un mínimo criterio para hacerla responsable. Cada funcionario es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer. Y te quiero decir algo, revoca el estado de emergencia cuando bajo los mismos argumentos se han avalado y se han autorizado o se han, digamos, validado otros estados de emergencia en fechas anteriores. Y nos llama mucho la atención que en este momento, que la situación está más compleja, ¿verdad?, se nos revoque el estado de emergencia. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? La forma de que estas personas se puedan individualizar. Y en eso estamos haciendo un gran esfuerzo como Gabinete de Seguridad, porque lo importante en esto es determinar quiénes son individualmente las personas que están participando en estos hechos. Y en eso hemos sido muy efectivos. La Policía Nacional Civil afuera, ¿verdad?, identificando quiénes son las personas que reciben, manejan toda la logística y todo, pero también vinculando y determinando hacia el interior de los centros penales quiénes son las personas que están delinquiendo. Por eso hemos presentado también una serie de reformas que yo aprovecho, ¿verdad?, para pedirle a los señores diputados que puedan analizarlas y que puedan aprobarlas. La reducción de las visitas, ¿verdad?, no es necesario. No violamos derechos fundamentales al limitar la cantidad de visitantes. Es que los reos no pueden tener 10 personas visitándoles libremente. No y se eso puede, simplemente. No se debe de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Nacho, debilita más la seguridad. Debilita la seguridad, y las personas que deben de visitar a los reos son sus familias, son aquellas personas que realmente pueden servir de impacto positivo, pero no de impacto negativo. Ahí se dan muchas situaciones con las cuales hay que trabajar, obviamente, como tú lo has mencionado, hay que ir trabajando en función de cada vez hacer el cerco más efectivo. Director, y cada vez evitar que puedan usted tiene una estas serie de leyes pedidas a la Asamblea que no sea aprobada, proyecto de ley. Tenemos el anteproyecto de reforma limitando la cantidad de visitantes a los privados de libertad y además la depuración del personal penitenciario. Bueno, le prometo que vamos a traer a diputado acá para hablar de ese tema. ¿Cómo no? Comisionado, ¿qué ha pasado después del sabotaje al transporte? Porque la gente se queda ahí. Bueno, esto terminó de un día para otro. Algunos dicen gracias a las pandillas, otros dirán gracias al gobierno. Lo correcto, gracias al gobierno, porque no podemos estar pensando que las pandillas están mandando nada aquí, y yo creo que no mandan. Pero hay gente que lo puede pensar y dice, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que está haciendo la policía? ¿Esto ya se terminó y no hay nada que hacer? ¿O sigue habiendo un control sobre esta situación? ¿Están circulando los buses con algún tipo de seguridad, etcétera?
Sí, mira Nacho, yo creo que como tú dices es bastante desapegado de la realidad. Decir es que estos grupos decidieron ya no seguir. Exacto. Y entonces por eso no siguió. La acción que nosotros hemos realizado durante y después ha sido fuerte. Hemos incluso realizado operaciones de presencia en los territorios muy fuertes. Tuvimos para ello también que suspender las licencias del personal para contar con el 100% de la gente. Un paréntesis sobre esto porque ya sabía que me ibas a preguntar. Hoy escuchamos algunos en cámara a un miembro de la corporación policial haciendo un reclamo fuerte por esta licencia prolongada que están habiendo. Sí, bueno, mira, nosotros estamos plenamente conscientes que una medida de suspensión de licencias no es lo mejor para nosotros, es lo mejor para la población, porque el servicio que se presta es mucho más fuerte, es más contundente, pero no es que nosotros nos sentamos contentos ni que lo consideremos como una medida a la ligera de simplemente decir suspendamos. Es decir, eso nosotros lo hacemos con la plena convicción de que es un sacrificio para nosotros como policías, pero es un beneficio para la población. No tiene otro sentido, Nacho. No tiene otro sentido, y nosotros hacemos una evaluación en ocasiones cada 12 horas, cada 24 horas, si eso debe o no debe seguir, ¿verdad? Este mismo día continuaremos evaluando si deben restablecerse las licencias o no, pero lo hacemos con plena responsabilidad de ello. No se debe interpretar como una medida ni antojadiza ni de otro tipo, es decir, tiene ese objetivo, y es gracias a eso que nosotros hemos podido sentarnos a hablar, por ejemplo, con los empresarios del transporte y plantearles cuáles son las condiciones óptimas que ellos ven en el marco de esta situación para poder restablecer el servicio público de transporte a la ciudadanía. Entonces, en estas reuniones, en estas comunicaciones, nosotros logramos captar las tres principales figuras que ellos se planteaban, dependiendo de la ruta, zonas, etcétera, para asegurar que el transporte público pudiera circular. Primero, plantearon la posibilidad de establecer controles vehiculares en los lugares de ruta. Lo hemos hecho. Nada menos el día de ayer en el reporte, todavía el día de ayer, y este día no va a ser la excepción, todavía el día de ayer teníamos 221 controles vehiculares establecidos en función de ello. Segundo, nos pidieron hacer patrullaje en los recorridos, patrullaje a pie y en vehículo. Pedimos incluso el apoyo de la Fuerza Armada para hacerlo, y lo estamos haciendo. Y tercera medida que nos pidieron es el abordaje de personal policial en las unidades del transporte. Okay. Ojo, Nacho. Esto desmiente una versión que había por ahí de que las maras habían amenazado a los propietarios de buses de que no subieran personal policial a los buses. Mira, nosotros hemos recibido comunicaciones de este tipo, no por nosotros, sino por los empresarios u otras fuentes, de que eso pudiera ser así. Lo que sí te puedo dar certeza es que hubieron empresarios que desde el primer día nos dijeron que les interesaba más la presencia en la calle que al interior de los autobuses. Pero nosotros lo interpretamos como así lo queremos interpretar, como una acción meramente táctica, de que es mejor tener personal en la ruta que en cada bus. ¿Por qué? Porque ellos veían que algo sí sucedía cuando nos subimos a elementos. Es que hay rutas que tienen una cantidad de medios de transporte que no nos permite a nosotros abordarlos a todos, ¿verdad? Y entonces ellos no querían depender de que existieran dos policías para que un medio de transporte saliera o no. Entonces es plenamente comprensible. Pero en el marco de esto, Nacho, yo te quiero decir algo que también creo que es importante. Es el hecho que en torno a este fenómeno del boicot al transporte, si tú te fijas, y hoy ya que esto terminó y que estamos realizando todas estas operaciones que estamos comentando,
ya que ha pasado, antes a veces no se puede hablar porque podría haber gente que no te lo crea, pero ahora que ya pasó, ¿verdad? Tú puedes constatar, tú, yo, cualquier ciudadano, ¿verdad?, que todos esos rumores de que había toque de queda, de que habían ido a gasolineras a amenazar a los propietarios que no vendieran gasolina al transporte público, qué iban a hacer aquí, qué iban a ametrallar por allá, son cosas que no se dieron. ¿Qué sucedió, Nacho? ¿Y sabes por qué te lo traigo a colación? Por el hecho que tú me dijiste que sí es cierto que había amenazas a algunos transportistas de que no subieran policías. Y es que mucha de la información que nos brindaban a nosotros los mismos propietarios, los empresarios del transporte, en cuanto a que debían parar, o que debían hacer esto, o debían hacer lo otro, ni siquiera, en algunos casos sí, pero en muchísimos casos, esa información ni siquiera llegaba directamente de esta estructura criminal al empresario, sino que era por intermedio de despachadores, de motoristas y de cobradores. En algunos casos, ¿verdad?, pudimos, con el cruce de información, constatar que incluso estas personas se inventaban algunas cosas que es difícil manejar, digamos, cuando se envuelve todo esto en rumores, en versiones. Pero lo cierto, Nacho, es que las condiciones de estas tres modalidades que se plantearon por muchos empresarios, nosotros las hemos cumplido y las estamos cumpliendo. Ok, bueno, lección aprendida quizás, ¿no?, de todo esto. Claro. Siempre lecciones aprendidas, pero sin duda, la verdad es que al haber muertos, al haber acciones violentas, ya lo que se genera después de rumorología y miedos y temores y todo tipo de versiones, obviamente difícil controlar para cualquier autoridad. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Todos jugamos un papel importante al enfrentar la violencia, desde nuestras familias, nuestros pupitres y escritorios, desde nuestras calles, nuestro pasaje y nuestro barrio, desde el campo hasta el mercado, desde el instituto hasta la universidad, desde la fábrica hasta la asamblea, desde la tienda hasta la fiscalía, desde la empresa hasta la corte. Todos los sectores de la sociedad debemos asumir responsabilidad, porque la seguridad no es responsabilidad de uno, la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Vamos rápidamente con Francisco Borilla. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, señores. Hay mucho interés por los temas tratados esta noche. Comenzamos con Gerson Chávez. Dice, pregúntele a Coto si el paro era porque pandilleros buscaban segunda tregua y beneficios carcelarios, tal como había dicho. Ricardo Quiñones, ¿podrá ser que esta fuga sea debido al exceso de fatiga de los policías acuartelados sin licencia? Les pregunta. Daniel Vega dice, la Corte Suprema no tiene capacidad de darle custodia y es quien más presupuesto pide. ¡Qué bárbaros! Arely Calderón dice, eso es justificante si eso lo hizo una estructura pequeña que eran las otras. Esto respecto a las pandillas. José Lemus, propongo que sea virtualmente, se instalen pantallas en el penal y en las salas de jueces y así no se tendrá que mover. Moisés Rivera, ¿cuándo harán la depuración en las altas jefaturas de la policía? Los agentes de San Miguel no actúan solos, plantea. Ezequiel Jovel, ¿qué opinión merece que el sujeto que distribuía propaganda de amenaza al transporte quedó libre por no ser acto terrorista? Napoleón Morales pregunta,
¿por qué tenían esos delincuentes en Bartolinas y al terminar la audiencia se los hubieran llevado para Zacatrás? Arely Calderón dice, pero en tal caso, ¿por qué no bloquearla o darle un tratamiento especial? No es posible filtrar esas cosas para crear temor. Juan Carlos, agentes me expresaron que 2 agentes no pueden cuidar más de 300 reos en Bartolinas y los jefes no han tomado en cuenta eso, plantea Juan Carlos. Care de Roca dice, buenas noches, por favor pregúntele a sus invitados de una fiesta en el penal de Gotera por la boda del palabrero mayor. Carlos Vázquez, no tuvo coherencia el director de centros penales sobre la carta. Esta está firmada por todos los cabecillas. ¿Cómo se explica?, le pregunta. Finalmente, Napoleón Cruz dice, la policía los captura a los pandilleros y los jueces los dejan como si nada. Impunidad completa. Finalmente, Mauricio Orellana, ¿qué investigación tienen respecto a la concejal que es de pandillas? ¿Hay más casos como este en otros municipios?, les pregunta. Vamos al estudio. Bueno, voy a aclarar, primera cosa, esa boda, yo me cayó muchas veces el día de ayer y el día de hoy a través de las redes sociales, por favor, no hagan ese tipo de cosas. Eso correspondió al 2013. Claro. En el año 2013, un caso ya bastante viejo, pero a alguien se le ocurrió sacarlo y empezar a rodarlo, y entonces toda la gente empieza a decir, pero ¿cómo es posible en este momento que se fugan esto y más encima hacen bodas? Claro. Eso se hablaba, digamos, de disco móvil adentro y todo. Es una noticia de hace más de 2 años. En el caso de la concejal, por favor, rápidamente, ¿qué pasó con la concejal? Una concejal de Arena implicada en un caso de extorsión que incluso había llegado a extorsionar hasta el propio diputado de Arena y al contador del municipio. Sí, bueno, mira, Nacho, ya de hecho este día presentamos ese caso con los detenidos. Era un caso bastante grande, antiextorsiones, donde por cierto fueron detenidos aproximadamente 30 sujetos en diferentes lugares. Específicamente en Zacatecoluca fueron 13, si mal no recuerdo, dentro de los cuales se encuentra esta concejala y su hermana, ¿verdad? Efectivamente, bueno, los hechos están ahí planteados, pero yo leía en uno de los mensajes que manda la ciudadanía, si eso, se preguntaba si ese hecho puede repetirse en otras alcaldías, en otros gobiernos municipales. Y yo les digo, bueno, sí, efectivamente, no es primera vez que esto sucede. Hemos tenido otros casos en los cuales hemos detenido a miembros de consejos municipales por participar en este tipo de hechos o en otros. Incluso en algunos claramente identificados con un vínculo con estas estructuras criminales de las cuales hablamos, ¿verdad? Esto es delicado, esto es algo seguramente es porque los políticos se acercan a cualquier tipo de gente para lograr campañas y al final de las campañas que han comprometido y los ponen como concejales, ¿no? Correcto. Sin medir quiénes son. Y no solo eso, Nacho, te quiero decir algo más, que nosotros desarrollamos la investigación en un momento específico con unos resultados específicos, pero a veces en el momento de realizar la investigación te das cuenta que la participación criminal de estas personas es incluso previa a su participación en un proceso electoral y como candidato a cualquier cosa, ¿no? Entonces es un tema que debe retomarse con seriedad, ¿verdad? Porque queda bastante claro o evidenciado que el problema no es solo hablar de por ahí también vi un mensaje de depuración de la policía. Eso quiero, digamos, cerrar del órgano contigo judicial. antes de pasar con Rodil, con 2 temas. Eso, uno que dice, ¿no será que se fugaron por fatiga policial? Y otro habla de la depuración necesaria de la policía. Bueno, mira, efectivamente, nosotros creemos que los niveles de detención que estamos teniendo, la cantidad de éxito en las investigaciones es bastante fuerte. Aquí de esto debe derivar a otro tema que tendríamos que ocupar solo un programa para ello, qué estamos haciendo como país en materia de prevención del delito, ¿verdad? Pero no podemos abordarlo todo completo, pero efectivamente tenemos que reconocer que las Bartolinas de la Policía Nacional Civil tienen un nivel de saturación alto, los centros penales tienen un nivel de saturación muy alto también. Y siempre son lugares posibles Nacho, uno de los países latinoamericanos
con el mayor índice de saturación, encarcelamiento, encarcelamiento en relación a la cantidad de ciudadanos que vivimos en este país. Somos uno de los países, sino el que más, ¿verdad? Yo creo que tenemos personas. Del tema en depuración no creo que alcance a hablar, porque realmente es un tema bastante amplio que seguramente, digamos, merece mucho más tiempo. Como tú quieras. Pero del tema del sujeto este que fue apresado, que se puso como que era el principal hombre del sabotaje al transporte, que un sujeto que portaba propaganda y que la jueza lo dejó libre en pocas horas, señalando: este señor no puede estar sujeto a aplicarle una ley antiterrorista. Sí, mira, no. A ver, ahí quizás hay una confusión, porque no estamos hablando del mismo sujeto. El sujeto que se detuvo con la propaganda era otro, ¿verdad? Ese fue detenido, por cierto, aquí en San Salvador, en una moto, ¿verdad? Que también tenía reporte de robo, la moto y tenía un como maletín o bolsón con esta propaganda, y efectivamente. ¿Ese no fue el que fue dejado en libertad, sobreseído? Ese no fue puesto en libertad, pero fue liberado de los cargos de terrorismo, pero sigue, digamos, enjuiciado. Exactamente. Entonces estamos hablando de dos personas diferentes. Rodil, alguna gente no le quedó claro cómo pudieron firmar todos esa carta, digamos, si no tienen la posibilidad de entenderse entre ellos o de reunirse. Bueno, mira, yo creo que lo importante de eso no es que nos quede claro eso. Lo que nos tiene que quedar claro es que aquí no hay ninguna negociación con los grupos criminales, Nacho, ¿verdad? Y al final creo que eso es lo importante. Yo creo, ¿verdad?, que lo que debemos de hacer en esto es bajarles el protagonismo a estos criminales, hombre, ¿verdad? Realmente no amerita el perder o invertir tiempo en averiguar estas cosas. Lo que importa es dejar a estos sujetos donde deben de estar, presos, incomunicados, deben de estar cumpliendo su condena y no estarles dando ningún nivel de protagonismo. No sé por qué tiene que surgir, fíjate, noticias como esta, de lo que tú mencionabas de la fiesta. Es una cosa que no tiene nada que ver con el presente. Hoy las condiciones son totalmente diferentes en los centros penales. Estamos haciendo grandes esfuerzos realmente por controlar. Es muy difícil con una tasa de sobrepoblación como la que tenemos, pero estamos haciendo todo lo necesario. El tema, por ejemplo, de estas salas de audiencia, yo creo que va a ser muy importante, ¿verdad? Va a ser muy importante. Vamos a generar mejores condiciones, Nacho. Vamos a tener el próximo año nuevos centros penales, mejores centros penales. No tenemos algunos centros que reúnan condiciones de seguridad suficientes para garantizar el control total y absoluto. El control total y absoluto nunca se logra a perfección. Hay fugas de centros penales de centros penales de máxima seguridad en Estados Unidos, ya lo vimos, ¿verdad? 2 internos se fugan de un centro de super máxima seguridad, se fugan de penales de alta seguridad en México. Esto no es excusa. Lo que quiero decir es que la población tiene que entender que hay condiciones que todavía es necesario mejorar, pero que estamos trabajando como autoridades de seguridad pública en mejorarlas. Hoy más que nunca tenemos un nivel de coordinación con la Policía Nacional Civil, con las otras estructuras del Ministerio de Seguridad, del gabinete, Nacho, de tal forma que, bueno, vemos los resultados. Lamentable la fuga, pero en menos de 24 horas están capturados ya 4 de estos 6 sujetos, ¿verdad? Todavía quedan 2 que yo no dudo, ¿verdad?, que la Policía Nacional Civil en las próximas horas los va a tener nuevamente capturados. Ojalá. ¿Verdad? Bueno, gracias a ambos. Yo sé que están trabajando y que obviamente están haciendo su función. Mientras muchos están descansando, estamos trabajando también. Y desearles suerte, obviamente. Gracias. Yo sé que el cansancio, sobre todo de la policía, que hay que reconocer, hay un cansancio. Son muchos días sin licencia, muchos días de un trabajo muy fuerte. Y obviamente, si usted es un policía en la calle, póngale buena cara, ¿ya? Porque deben mostrarnos por lo menos agradecidos. Claro, gracias. Gracias a ti, Nacho, y gracias a todos los televidentes que nos han podido ver hoy en sus días de vacaciones. Gracias, Rodil. Como no, Nacho, muchas gracias. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches y disfruten de estos días de vacaciones. Sé que usted está de vacaciones.